que tomar esas decisiones. Es un tema muy difícil de decidir porque en la mayoría de los temas yo decido por mí, ¿no? Alguien decide si usa o no anticonceptivos, alguien decida si aborta o no, ¿no? Pero en casi siempre, sí hay casos donde los pacientes todavía están suficientemente conscientes como para tomar sus propias decisiones, pero en lo general no es así. Ya los pacientes en ese momento ya están muy mal y entonces ellos ya no pueden decidir. Entonces, si es difícil decidir por uno, imagínense decidir por alguien más. Y es alguien que generalmente uno ama profundamente. Son los abuelitos, son los papás, es el esposo o la esposa, es el hijo. Entonces, decidir por alguien más que uno ama es todavía más complicado. Entonces, es un tema difícil. ¿Por qué también es un tema difícil? Pero lo vamos a hacer muy sencillo. Porque fíjense, en ética, siempre un extremo está mal y otro bien. Si en el extremo de mentir está bien o está mal. Mentir. Mal, ofende siempre a Dios. ¿Y qué es lo que debemos de decir? La verdad, ¿no? Entonces decimos el extremo de mentir, mal, no te vayas para allá. Debes siempre decir la verdad. ¿Sí? No robar, hacer actos honestos, no matar, defender la vida, que es lo que hace la red, ¿verdad? Y en los dos extremos están mal. Ahorita vamos a ver cuáles son los extremos del tema del final de la vida. La brújula tiene que quedar perfectamente así. Si se va para acá, está yendo un extremo que está mal, si se va para acá el otro. Entonces, la brújula tiene que estar calibrada así. Eso lo hace también un tema especialmente difícil. Muy bien, si me paso de siguiente. La que sigue, Diego, ya no voy a hablar ahorita. Primero vamos a empezar con las definiciones. Un extremo, quizás lo han oído, ya lo nombró Diego, está la eutanasia. Hay algunos países que ya la habían pasado, pero ya nos empezó a llegar a Latinoamérica. Hace más o menos un poquito más de un año hubo un caso en una ciudad en especial de Ecuador que se llama Guayaquil y se discutió sobre un caso donde se movieron mucho los sentimientos de una persona que tenía un problema neurológico grave, el ELA, la esclerosis, ¿no? Y empezó ella a pedir que quería ya no vivir, que la eutanasiara. Después a ella le dan permiso y hace unos meses, en octubre, a nivel todo Ecuador, se pasa la eutanasia. ¿Qué significa? Que estamos a nada que nos pueda llegar a otro país. Y también es un tema que aunque no hubiera ley o no pasen esa ley, nos van a acabar preguntando. Yo cuando saben que soy doctora, me preguntan, ¿y podemos desconectar al abuelito? Y mi siguiente pregunta es, ¿de qué lo quieres desconectar? Porque hay de tubos a tubos. Y hay abuelitos, yo me acuerdo que mi abuelita me dijo, prométeme tú que estás estudiando medicina, que no me vas a llevar al hospital y no me van a conectar a nada, ¿verdad? Creo que yo ya como abuelita ya también ya se los dije a mis hijos, ¿no? Pero, ¿conectar a qué? Entonces, tarde o temprano, sea por la ley, sea por un caso concreto, todos lo tenemos. Podemos sacar la caja de Kleenex, ¿eh? Yo hace 20 años que murió mi mami, tuve que hacer decisiones difíciles y hasta la fecha se me quiebra la voz cuando me acuerdo. Entonces, si alguien ya tuvo que hacer decisiones difíciles, casi siempre en esta conferencia me dicen, me quedé tranquilo de que lo hice bien. Pero se vale sacar Kleenex, echarse su lagrimita, perdón que les mueva fibras sensibles, ¿no? Entonces es un tema muy importante, no solamente para la ley y la teoría, sino porque tarde o temprano o lo hemos vivido o lo vamos a vivir, ¿sí? Entonces, de un extremo está la eutanasia. Eutanasia, entonces uno siempre empieza por las definiciones. La eutanasia significa, por ahí si escarban mi celular y lo apagan, significa eu bueno, thanatos muerte.
Yo soy un hada y quiero concederles un deseo, pero no puede ser ahorita. No pueden pedirme ser Miss Universo, ni ganarse la lotería, ni nada. Les puedo conceder un deseo al final de la vida. Quiero que alguno de ustedes se anime y me diga cómo les gustaría morirse. A ver, ¿alguien quiere decirme algo? ¿No quieren aprovechar a la hada madrina? ¿No? ¿O a la madrina no la quieren aprovechar? De un paro cardíaco. Usted quisiera de a rapidito, ¿verdad? Paro cardíaco es de a rapidito, igual que se acueste a dormir y ya no se despierta. Anotado de la hada, de la madrina. Casi siempre me piden así. ¿Alguien más ha pensado? Por lo pronto, en un auditorio de jóvenes se quedan choqueados porque ellos nunca han pensado que se van a morir. Por eso se portan como se portan. Entonces hay que sacudirlos y decirles, si ya tuve uno de 25 semanas de embarazo, si ya tuve el muchacho de 25 años, si los accidentes como están, los suicidios, pues es un tema que hay que tener pensadito, no importa la edad. ¿Alguien más me quiere decir? Ya me dijo un varón, quiero que ahora me diga una mujer que quisiera. ¿Sí? Dime. Con un cáncer. ¿Con mucho dolor? No tanto. ¿Pero por qué quiere cáncer? Platícanos. Me daría tiempo para eliminar muchas cosas, ponerme más en gracias de Dios y eso, y pagar pues todo lo que Muy bien. pero si voy a tener un impacto, no voy a tenerlo. Muy bien. Hay poca gente que me pide, ¿cuál es su nombre? Hay poca gente que me pide lo que Katia. En general me dicen sin dolor y rápido. Y muy poquita gente me dice, a lo mejor no con cáncer, me dice, yo quiero morir con mucho dolor. Yo me acuerdo que alguna vez un joven me lo dijo y le dije, ¿cómo? Un joven pidiéndome mucho dolor hizo la misma reflexión. Después supe que era seminarista, pero como no iba vestido como seminarista, pues no lo distinguí. Me dijo lo siguiente, porque prefiero pasar el purgatorio acá que allá yo solito. Entonces, si aquí ofrezco todo, acompañadito, pues igual y me voy directo. Dije, tiene toda la razón. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, eso es pensar, ¿qué es una buena muerte? A mí no me han pedido, nadie me ha dicho, yo quiero que me maten en una agonía lenta de hambre y de sed, de 14 días. Nadie me ha pedido. Pero vamos a ver ahora qué es buena muerte. Entonces, buena muerte es lo que quiere decir la etimología, el origen de la palabra. ¿Sí? Un concepto de buena muerte, la que sigue, nos lo dio Madre Teresa. ¿Sí? Madre Teresa, quien ha leído su biografía o hay por ahí una novela que se llama La Ciudad de la Alegría, cuenta que Madre Teresa lo que hacía es que se iba con esta camillita, que eran 2 telitas con 2 palitos, por todas las calles de Calcuta y se dedicaba a recoger moribundos. Cuando podía, los trepaban a sus tablitas y eso mismo era su camita. No tenían para camitas. Y ahí los vemos. Y cuando no los podía ya llevar al hospital porque ya estaba inminente la agonía, ya se iban a morir, no alcanzaban a llegar al hospital, ahí se agachaba Madre Teresa y probablemente era una persona que olía feo, había estado tirado en las calles de Calcuta, ¿sí? Ya estaba a lo mejor con escaras, con bichitos y todo, entonces olía muy mal, pero ella con una gran sonrisa se acercaba, los aseaba, los besaba, los abrazaba, sin ningún temor, y pedía a la otra monjita que le pasara sopita y le daba algo de sopita. Y el moribundo abría sus ojitos y decía, por estos últimos 5 minutos ha valido la pena toda una vida como cucaracha. ¿Sí? Eso es una buena muerte. Dignificar ese momento. Y lo mismo, por supuesto, pasaba en el hospital. Entonces, un concepto real de buena muerte es querido, acompañado, valorado.
Ese es el concepto real de buena muerte. Tristemente hoy, lo que se entiende en los debates de ética, de toma de decisiones, en los debates legales, no es esto. La que sigue. La definición de eutanasia es esta. Es algo que yo hago o no hago, es decir, es una acción o una omisión que dice ahí que en su naturaleza, es decir, en lo que yo hago o dejo de hacer, o en su intención, procura la muerte. Procurar la muerte significa matar, con el fin de eliminar un dolor o sufrimiento. Ya desde la definición, si ustedes se van, la ética dice, hace el bien, evita el mal. Y como no nos quedaba muy claro, Dios bajó el primer documento a la tablet de Moisés. ¿Y cómo se llama el documento que recibió Moisés en su tablet de piedra, en su tabla de piedra? Los 10 mandamientos. Entonces, si no sé qué es lo que está bien y lo que está mal, pues me voy al menos a esos 10 mandamientos. ¿Y contra qué mandamiento va esta definición? Contra el quinto de no matarás. No dice excepto si ya estás viviendo como cucaracha, excepto si ya te duele mucho, ¿no? Sí. No matarás, punto. Entonces ya desde ahí nos brinca y decimos, la eutanasia, en principio no debe estar bien porque significa matar. Entonces, la buena muerte, que es el sentido de la palabra, se ha desvirtuado y es matar. ¿Sí? Entonces, primero, esa definición. Entonces, uno de los extremos es la eutanasia, que significa matar. Ahora vamos a hablar de que hay varias clasificaciones de la eutanasia. Hay tantas clasificaciones que alguna vez me tocó revisar una ley en México donde había 50 tipos de eutanasias. Me tuve que traer un diccionario y empezar a ver. Se vuelve extraordinariamente complicado el tema. Entonces, con tener 2 clasificaciones les va a quedar muy claro el tema. Y casi siempre nos meten clasificaciones para que casi digamos, este está bien y este está mal. ¿Sí? Aquí me imagino que no tienen la ley de cuidados paliativos, ¿verdad? No, ni de voluntad anticipada. Exacto. En México la tenemos de hace 20 años y nos pasaron lo que está aquí. Fíjense, una clasificación es 2 tipos de eutanasias. Una que se llama eutanasia activa y otra pasiva. La activa es por hacerle algo al paciente, la pasiva es por no darle algo. ¿Sí? La eutanasia activa, que es la que en México empezaron hace 20 años y dijeron la eutanasia activa está prohibida. Bien, pero en automático, si esa es la que prohíben, quiere decir que la pasiva sí está permitida. Y vamos a ver que al final es lo mismo. ¿Qué es una eutanasia activa? Es cuando le hacemos algo al paciente porque ya no quiere vivir, porque está sufriendo mucho, porque para qué sigue aquí. Y eso que le hacemos lo mata. La manera más elegante de hacer esto es que los médicos le conectan un suerito con una sustancia que provoca la muerte. Le ponen un veneno que llega a la vena. Que puede ser, si lo quería rapidito, ¿no? Le ponen potasio y le para el corazón. Pero él no se murió, lo mató, que es un acto humano, el potasio que alguien le puso. ¿Sí? ¿Eso está bien o está mal? ¿Eso agrada a Dios o ofende a Dios? Ni a Dios, y va contra
el quinto punto de la tablet. Si una ley lo permitiera, ¿estaría bien hacerlo? No, aunque la ley lo permita, no agrada a Dios y está mal. Es un pecado inmortal, porque está entre los 10 puntitos. Hay otras maneras menos elegantes de actuar. Me acuerdo que alguna vez vi una película francesa en donde había un matrimonio, donde el típico caso que la esposa le dio una embolia y se quedó sin poder mover su cuerpecito derecho y sin poder hablar. Pero acá están totalmente sanos. Entonces, no pueden decir que tienen sed, ni pueden caminar y sacar un vaso de agua. Tienen que adivinar. Entonces vivía este matrimonio de viejitos y un día la esposa trata de decirle algo al esposo, pero pues no puede mover su manita, no se puede mover para donde quiere, no puede hablar. El esposo trata de adivinarle, se empieza a desesperar. Ella como que empieza a tratar de gritar, él también grita y entonces en esa desesperación toma una almohada, se la pone aquí y la mata. Por una acción, ¿sí? La asfixió. Eso es menos elegante que una inyección, pero al final es lo mismo. Hace algo que la mata. Y eso no está bien. Entonces, toda acción eutanasia activa está mal porque significa matar por algo que uno hace. Y la eutanasia pasiva, que si solo se prohíbe la activa, quiere decir que la pasiva sí se permite. Esa es por no hacer. Hay malos actos por hacer y malos actos por no hacer, ¿sí? Por eso decimos por acción u omisión. Si hay pocas cosas que se puedan acordar de esta parte, yo pondría con marco de oro esos 4 puntos que se llaman los cuidados mínimos, los cuidados básicos o los cuidados ordinarios. O medidas mínimas básicas ordinarias. Son cuidados que por un lado todo ser vivo necesita. Fíjense, está la alimentación y la hidratación. Si ustedes salen de vacaciones o van a ver a la abuelita a otra ciudad y a su firulais lo dejan sin croquetas y sin agüita, y está bien sano el firulais, en 2 semanas que regresen, ¿cómo va a estar el firulais? Bien tiesecito y frío. Ningún ser vivo puede vivir sin nutrición y sin hidratación. Un enfermo que necesita hacer defensas para combatir la neumonía, la influenza o lo que sea, ¿necesita comer mejor o peor? Mejor, claro. Felicidades, tiene más sentido común que los doctores. A comer mejor porque necesitas tener fuertes sus anticuerpos. ¿Sí? Un muchacho que se accidentó y tiene que construir hueso porque tiene no sé cuántas fracturas y músculo y no sé qué, ¿necesita comer mejor o peor? Mejor. Entonces, mientras más grave esté en un paciente, mejor lo tenemos que alimentar y mejor lo tenemos que hidratar. Entonces, por eso son cuidados básicos mínimos siempre obligatorios. Y además, para nosotros los católicos, son obras de misericordia físicas, que cuando queremos ganar una indulgencia nos dice, tienes que hacer una obra de misericordia física. Y entonces te dicen, dar de comer al hambriento, primer cuidado. Dar de beber al sediento, segundo cuidado. No hay que ser doctores para entender esto. ¿Sí? Tercera obra de misericordia, vestir al desnudo. Podría ser el equivalente a la limpieza, moverlo, para que no le salgan las llagas o las úlceras de decúbito, que ya ve que cuando se apoya mucho acá el
el coxis o apoyan mucho tiempo el bracito y no los mueven, se les hace una escarita. Y el último es un poquito más difícil de explicar y no es una obra de misericordia, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, estos 4 cuidados habitualmente los estamos haciendo solitos. Hoy yo venía con hambre y muy lindo Diego, en vez de que yo fuera a comprar mi empanada, me la fue y me la compró. Pero yo podría haber ido a comprarla, ¿no? Y ya que se había ido, le dije, Vero es la que me acompañaba. Y le dije, pero también tengo sed. Y entonces le mandó un mensaje de texto y me trajo una botella de agua, ¿sí? Pero yo podría haber preparado algo de comer y haberme ido al refrigerador y sacar agua. Entonces, habitualmente nosotros solitos hacemos los cuidados ordinarios, pero hay momentos de la vida donde necesitamos ayuda. Un recién nacido, la mamá está pendiente, ya tiene 6 horas y no se ha despertado a comer, y entonces lo despierta y se lo pega y ahí está insistiéndole que tiene que comer y que tomar, porque en la misma lechita se nutre y se hidrata. Y si despierta muy seguidito, pues lo entretiene y todavía no le da de comer. Entonces hay momentos de la vida donde necesitamos ayuda para que nos den de comer y de beber. En un paciente viejito, jovencito, que pasa mucho tiempo dormido o está inconsciente por su propia enfermedad o porque lo tienen sedado, pues alguien se tiene que acordar y estar vigilando que tiene que comer y que beber. Esto a la gente sencilla no se le olvida porque tiene sentido común. Cuando yo voy a misionar y me voy ahí a la punta del cerro, que voy a ver a una abuelita que tiene tiempo enfermo, un jovencillo que trae un cáncer ahí horrible, mientras yo estoy preguntando y cuántos años tiene y de qué está enfermo y qué le han hecho y no sé qué, llega alguien de la casa, moja una gasita en un vasito de agua y se los dan aquí y como pajaritos chupan agüita y ya les mojan sus labios y hacen una cara de felicidad. Y si pasamos más tiempo, se llevan una sopa de papita amarilla, bien espesadita, esterilizaron en agua caliente el gotero de neomelubrina del nieto o del bisnieto, toman sopita de papa y se la pasan despacito para que no se nos vaya a asfixiar. ¿Tienen sentido común? Saben que el pollito y el perrito no pueden vivir si no comen y no toman agüita. Y no se les olvida. Pero después llega a un hospital súper elegante y les pregunto, ¿por dónde come y por dónde le dan agua al paciente? Y la respuesta de los doctores es que si lo alimentamos al tumor de cáncer y crece más. Entonces mejor ya no lo vamos a alimentar. ¿Y yo qué? ¿No? No alimentamos al tumor, sino alimentamos al paciente y obviamente pues va a tener la energía para que crezca el tumor. Pero para evitar que crezca el tumor no lo voy a matar de hambre. ¿Sí? Entonces siempre son obligatorios esos cuidados. Lo ideal es que todo paciente lo haga por boca, porque uno degusta la comida. Y lo ideal es que lo haga acompañado. Yo cuando en los hospitales, no, la familia se sale a la hora de la comida, les digo a las enfermeras, ¿quieren complicarse la vida? ¿A cuántos tienen que darles de comer? Dejen que se quede un familiar, que le tenga paciencia y todo. Además de la nutrición, de la comida y de la hidratación, del bien que hace biológico, hay una parte humana de comer y de beber. Es decirle a alguien, me importas. Los países que tienen regulado esto desde hace décadas, la causa principal por la que piden eutanasia, que los maten, no es el cáncer tal, es la depresión. Imagínense que el señor Pedro no quiere comer
sacaron a la familia y llega el de las charolas y le dice, ahí está su charola, señor Pedro. Allá usted si no quiere comer. Yo se la recojo con toda la comida y allá usted si se muere. ¿Qué mensaje le están dando al señor Pedro? A nadie le importa. ¿Se va a deprimir más? Sí. Por eso es tan importante. Cuando yo tengo un paciente que me dice, doctora, yo no voy a comer, y hágale como quiera. ¿Qué le tengo que decir? Mire, señor Pedro, aquí en mi cancha yo no lo puedo matar de hambre. Porque no es que haya médicos pro vida. Todos los médicos deberíamos de ser pro vida. Todos los médicos estudiamos el tiempo que estudiamos para salvar vidas. Nosotros no somos verdugos. Hay otra profesión de verdugo, pero a mí no me pueden pedir que mate a alguien. Y entonces digo, a ver, señor Pedro, ¿qué necesita para comer con gusto? Pues quiero mi mantelito de Mickey Mouse. Tráiganle su mantelito de Mickey Mouse. Y mi delantal de la Mimi, pues tráiganle. Y de repente me dicen, y quiero un taco de carnita de cochinito, ¿no? Y a veces digo, pues tráiganselo. Claro, cuando llega el taco, nada más el no dice, ay, no, yo mi gelatina, ¿no? Hay que tener paciencia para que coman. Hay veces que me dicen que no quieren comer, y les digo, a ver, déjenme que yo le doy de comer. Y entonces le empiezo a preguntar a la familia, ¿cómo de que tu hija ya tiene novio? A ver, platícame. Y la abuelita, en el chisme, abre la boquita y se acaba la gente. Entonces es un arte alimentar a un paciente. Es un arte. Pero piense que lo que ustedes hacen por su familiar, algún día se los van a hacer o no se los van a hacer. Porque siempre pasa en la familia. Parece que a unos le cargan el cuidado de no sé quién. Pero ¿saben a quién le están dando ejemplo? A sus hijos y a sus nietos. Y el día de mañana los van a cuidar como ustedes vieron que cuidaron a sus papás. Es muy importante el ejemplo. Entonces, hay que ingeniarnos para que los pacientes quieran comer. Entonces, la vía ideal para que coma y se hidrate un paciente, para que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, es por su boquita. Hay momentos donde no podemos darles de comer por la boca, hidratarlos por la boca, porque están muy adormilados o están sedados, y si yo les zampo algo, se les va chueco y broncoaspira. Entonces da neumonía y se nos complican tremendamente. Y entonces tenemos que ir a una vía artificial. ¿Hay obligación de poner tubos para alimentar e hidratar? Sí, son obligatorios. Nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, el Evangelio de la Vida de Juan Pablo II, hay otro documento de Benedicto XVI. Es obligatoria la hidratación y la alimentación, incluso por vía artificial. La primera vía de ponerles agua es siempre cuando un paciente llega a urgencias o a piso de manera grave. Rápido le ponen el suerito. Y por ahí no solo le pasan medicinas más fácil, le toman sangre si se necesita sin andarlo picando, sino lo hidratan. Y la comida, le ponen una sonda que entra por la nariz y baja directo hasta el estómago, se llama sonda nasogástrica, y casi la comida habitual, la muelen bien, ¡pum!, por ahí se la pasan. ¿Sí? Cuando un paciente se prevé que va a estar o ya está llegando a los 2 meses de traer esta puesta aquí, que hay que estársela cambiando y que es más fácil que se la arranque, ya tendríamos que pensar en poner una sonda directa al estómago. Se llama una gastrostomía. Tiene una gran ventaja porque esas no hay que estarlas cambiando. Se cosen bien ahí y entonces no se la pueden sacar. Se lo pueden llevar a la casa, le muelen lo que le iban a dar de comer y se lo pasan por aquí. Entonces, por vía artificial, por vía natural, siempre estamos obligados a hidratar y alimentar.
Si alguien me dijera, puedo pinzarle la sonda de alimentación o de hidratación a un paciente, ¿qué le pasaría si se la pinzo? Y ya no lo puedo alimentar e hidratar. ¿Qué le pasaría al paciente? Lo mato de hambre y lo mato de sed, nada más. Entonces, cuando alguien me dice, le quiero retirar el tubo y me dice el tubo de la comida o el tubo del agua, que estamos obligados a decir, no, ese tubo no se quita porque por omitir alimentarlo o hidratarlo lo matamos. Eutanasia pasiva. ¿Queda claro? ¿Sí? No los oigo convencidos. Sí, bueno. Después, el tercer, bueno, aquí qué les quiero decir. Muchas veces le hacen muchas cosas a un paciente cuando tiene recursos o seguros, pero cuando ya se está acabando el seguro, le dicen a la familia o no hay dinero para tratar, hay firme aquí para que su paciente ya no sufra, en 14 días estará descansando. Yo digo, ¿cómo saben que son 14 días? Pues hay que fijarse qué se firma. Y estas leyes que le contaba Diego, que son de voluntad anticipada, no permiten poner inyecciones letales, eutanasia activa, pero sí permiten omitir, alimentar e hidratar. Una persona que sí le dan hidratación, pero no la alimentan, es una agonía que no es rapidita. Lo vamos matando de hambre durante 14 días que aguanta el cuerpo. ¿Se imagina? Porque aunque esté sedado y no pueda gritar, tengo hambre, su instinto de hambre lo tiene. Está sintiendo hambre, está sufriendo, lo están matando de hambre y ni siquiera lo puede decir. Es algo terrible la eutanasia pasiva. Y si a alguien le quitan el alimento y la hidratación, más o menos 5 días. Entonces, durante 5 días tiene hambre, tiene sed, omitimos hidratarlo y alimentarlo y lo matamos de hambre y de sed. Pues la eutanasia activa está bien, no, yo diría está peor, porque no es de rapidito, es lentita, pero al final de cuentas sucede lo mismo, lo matamos. ¿Sí? Bien. Tercer cuidado que estamos obligados. Un paciente que pasa mucho tiempo ya dormidito, tenemos que estarlo moviendo y a veces no tiene la energía o ya la cuestión neurológica para cambiar de postura. Y como siempre está en la misma posición, se empieza a llagar. Y esto es muy doloroso, se infecta y el tratamiento para que cierre la llaga es duro. Hay que evitar que se hagan las llagas. Entonces hay que mantenerlo limpiecito. ¿Por qué les piden una crema? Porque la enfermera está horas ahí poniéndole la crema para que le esté circulando su sangre. Puede ayudar un colchoncito de esos que parecen cartones de huevito así con donaditas, porque entonces no apoya siempre en el mismo lugar. Y cuando es posible, hay unos que se pone un motorcito y circula por ahí el agua y entonces se está moviendo y evitamos eso. ¿Sí? Entonces ese es el tercer cuidado. El cuarto cuidado es una vía aérea permeable. ¿Qué es eso? Fíjense, ahorita todos tenemos una vía aérea permeable. Nos fluye el aire solito. Pero ¿qué pasa si estamos en un asado? Nos da la carcajada y se nos atora aquí la carne. No podemos respirar. Tenemos un obstáculo ahí. No tenemos una vía permeable. Y entonces ya llega alguien y uno nos mete el dedo, otro nos echa hielo, otro nos jala aquí y sacamos el trozo de carne, jalamos el aire, gracias. ¿Sí?
Entonces, fíjense, siempre tenemos vía permeable, se nos atora el asado, no podemos respirar, nos lo sacan, nos liberan la vía aérea permeable y ya podemos jalar aire. Esto mismo tenemos que hacer con los pacientes. ¿Qué pasa con alguien que pasa mucho tiempo acostado, que a lo mejor toma menos agua? Se le empiezan a atorar las flemas. Así como cuando a los bebitos, ahí estamos con la perillita, le sacamos, se atoran más abajo y entonces cuando hay una obstrucción, si no omitimos sacar esas flemas, es como tener ahí el pedazo de carne, el paciente no se muere de su enfermedad, lo matamos porque omitimos limpiar el obstáculo y lo matamos de asfixia. Ese también es un cuidado ordinario. Se hace de dos formas. Una es, si ustedes han cuidado a alguien, sobre todo en un ambiente hospitalario, pero se puede hacer en la casa, no hay que rentar un aspirador. ¿Sí? Llegan, ya se oye mucha la flema ahí, le meten por aquí o por la boquita una sonda, encienden, jalan la flema, ¿sí? Como que se pone medio moradillo el paciente y le hace así, pero una vez que le liberan el obstáculo, descansa y se duerme plácidamente. Lo liberaron de la asfixia. Esa es una forma de hacerla. La otra forma de hacerla, todos queremos y nos acordamos mucho del Papa San Juan Pablo II, ¿no? ¿Sí? Pablo II, te quiere todo el mundo, ¿no? Fíjense, él fue el Papa de la palabra. ¿Cuánto nos enseñó con su palabra? ¿Cuánto ánimo nos daba cuando nos venía a visitar? ¿Verdad? Y también fue el Papa de la pluma. Escribió cosas muy claras. Las últimas semanas antes de fallecer, él ya prácticamente no podía hablar, ya no podía escribir. Y aún así, no dejó de enseñarnos. Él nos enseñó muchísimo sobre este tema con su propio ejemplo. Fíjense, él es un hombre que luchó décadas contra una enfermedad que se llama el Parkinson. Entonces al principio lo vimos agimente y caminaba por los pasillos y todo. Después ya lo tenían que llevar en el papamóvil. Después ya necesitaba una tarimita para hacerlo llevar. Después ya tenía su sillita. Después yo la última vez que lo vi, que fue creo que por diciembre que pasó su último viaje a México, pues ya se iba casi ¿no? Entonces él luchó por su Parkinson, una barbaridad. Pero el Parkinson, como otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión, se lucha muchas décadas, pero llega un momento donde ya está en su fase terminal. Quiere decir, ya no hay mucho más que hacer para mejorar al paciente. Y entonces él ya había dicho, yo ya me dejan en mis apartamentos, yo ya no voy a salir al hospital. Y acuñó una famosa palabra. Él dijo, dejadme regresar a la casa del Padre. ¿Se acuerdan? Él nunca dijo, ya doy lástima, aviéntenme a la casa del Padre, porque voy a hacer una eutanasia. Pero tampoco dijo, manténganme aquí hasta que llegue agosto y la jornada de los jóvenes, ¿no? Él dijo, déjenme ya regresar a casa. Y él aplicó estos cuidados ordinarios siempre obligatorios. Y una vez, cuando él ya había dicho que no iba a salir, volvió a salir al hospital y de regresó con un hoyito aquí, ¿se acuerdan? La traqueostomía. Y fue la última vez que lo vimos en público. Él, antes de subir su silla para salir al balcón y ver la plaza de San Pedro, él practicó poder hablar por este hoyito. ¿Por qué le hicieron ese hoyito? Porque aquí hay una tapita que se mueve para que pase un conducto común, ¿sí? Que es la faringe, al tubito de la respiración que se llama la laringe, o atrás al esófago. Es una tapita que si uno está respirando, está tapando lo de la comida. Y cuando uno come, tapa el lado de la respiración. Por eso si uno se carcajea o eso, se va chueco el agua o lo que sea y broncoaspira. ¿Sí? Entonces, esta tapita en estos pacientes deja funcionar bien y queda tapado
el tubito de la respiración. Entonces se le hace un hoyito aquí para que por aquí pase el aire. Ese es obligatorio. Él estaba pudiendo hablar por aquí, lo suben en su sillita y es la única vez que yo lo vi así medio desesperado. Trata de hablar, no le sale ninguna palabra, hace así en el atril y lo vuelven a meter. Y ya no lo volvimos a ver salir. ¿Sí? Y una de sus biografistas dice que le emocionó tanto ver tanta gente en San Pedro que no le salió ni media palabra por aquí al Papa de la palabra. ¿Por qué se hizo esto? Porque estaba obligado a hacerlo. Pero nada más hizo el hoyito, no lo enchufaron a un ventilador. El ventilador es otra cosa, ahorita lo vamos a explicar, no sé si hoy o mañana. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es tener una vía aérea permeable? Que el aire me pueda pasar, que no me asfixie por mis secreciones, me aspiran, o que me tengan que hacer un hoyito porque no logro respirar por la nariz, sino tengo que respirar por aquí abajo. Eso, aunque suena complicado, estamos obligados. Entonces, yo no puedo pedirle a nadie, ni puedo como médico concederle a alguien que le cerremos el tubo para dar de comer, no le podemos cerrar el tubo para dar de beber, no podemos cerrarle la posibilidad de limpiarlo o aspirarlo para que el aire le pueda pasar, se llama una vía permeable. ¿Clarísimo? Si yo quito cualquiera de estas cosas, el paciente no se muere del cáncer, se muere del accidente, no. Lo mato de hambre, lo mato de sed, lo mato de asfixia. Y eso no está bien. ¿Claro? Va un ejemplo para que se quede el ejemplo. Una vez me invitaron a un cunero a ver a un chiquito que tenía varias malformaciones y eso vemos los genetistas. Y entonces pues le estuve escuchando su corazón y lo estuve viendo y empecé a ver que en la incubadora de al lado había otro bebecito más chiquito de tamaño que cada vez que respiraba se ponía moradísimo, entre morado y azul. Yo decía, ay, este chiquito de al lado debe tener un problema muy serio de su pulmoncito, de su corazón. Entonces llegó la enfermera y le estuve preguntando de mi paciente, ay, pues sí, nació hace 24 horas, ¿y qué tal? No, pues es muy comelón, ha venido 3 veces su mamá y le hemos dado 3 botellas y come re bien y tantas onzas. Y entonces le pregunté, le dije, oiga, ¿y qué tiene el de la incubadora de al lado? Doctora, está muy grave. Nació con un corazón tan mal formado, se llama un ventrículo único, que ni siquiera lo pueden operar. Le dije, ¿qué le va a pasar? Pues que se va a morir de su corazón, pues no se puede operar. Y le dije, ¿y hace cuánto nació? Me dijo, hace 36 horas. Y dije, ¿qué tal le va con su comida? No, doctora, pues le vamos a dar de comer. Cada vez que le damos el chupón se pone morado, porque succionar le causa esto. Y yo ya había visto que no tenía ningún suerito, ningún tubito, ni para hidratarlo, ni para alimentarlo. Y entonces yo le dije a la enfermera, ¿y está segura que se va a morir de su problema de corazón? Pues sí, doctora, pues si no se le puede arreglar. Me dice que este ya comió 6 veces, tiene 24 horas. Este pobre no ha comido en 36. A mí se me hace que lo van a matar de hambre o de sed. Yo nada más dejé el pensamiento así. Al día siguiente, por supuesto, la enfermera que lo razonó, habló con el doctor y por el mismo ombliguito, que ya ven que queda un pedacito de cordón que después se hace como pasita y se cae, que estaba todavía fresco, por ahí le metieron su suerito para alimentar e hidratar, que se llama una onfaloclisis, y el bebecito realmente se murió de su corazón. No me lo mataron ni de hambre ni de sed. ¿Queda claro? Los doctores pueden no estar interesados en dar de comer y de beber a un paciente. ¿Y quiénes son los principales defensores de un paciente? Su familia, su familia. Entonces siempre tienen que estar preguntando, ¿y por dónde come? ¿Y por dónde lo hidratan?
¿Y por qué ya no le han puesto este? ¿Y por qué se lo quitaron el tubito que lo alimentaba? ¿Sí? Por eso me preocupó muchísimo que en una época no se permitía entrar a nadie al hospital. Me dejaron solitos a los pacientes. Porque el principal defensor de un paciente es su familia. Eso no quiere decir que habemos médicos honestos. Diego seguramente va a ser un médico muy honesto. Sí los hay. Pero por si acaso, la familia defiende. Entonces, siempre tienen que estar pendientes, que alimentan a su paciente, hidratan a su paciente, lo limpian y evitan que se le hagan llagas y tiene facilidad de que le pase el aire. No tiene ningún obstáculo que lo impida. ¿Alguna de las dos eutanasias, la activa o la pasiva, está bien? No, los dos están mal. Pero fíjense, cuando hacen una clasificación dicen, ay, la activa está re mal, la pasiva está bien. No, está peor. Ninguna de las dos, ¿sí? Bueno. Hay otra clasificación, ya con esta tengo para lo que queremos llegar, que es la eutanasia voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria es aquella donde el paciente dice, yo ya no quiero vivir. Quiero que me sacrifique. Quiero que me apliquen la eutanasia. Puede que lo diga al momento, puede que lo haya dicho. ¿Sí? Y la eutanasia involuntaria es aquella donde el paciente o no dijo nada, o al contrario, dijo, oiga, ¿quiere que le apliquemos la eutanasia? No, yo no quiero. Y las enfermeras dicen, oye, este paciente es un latoso, vamos a ponérsela. Y entonces es una eutanasia contra la voluntad del paciente, y en muchos países donde está pasada la eutanasia involuntaria la llaman también eutanasia homicida, y es así la castigo. Si yo pido que me maten, ¿está bien? No. Si me matan a fuerza, está peor, pero el otro no está bien, está mal, ¿sí? Entonces, ambas eutanasias, la voluntaria y la involuntaria, están objetivamente mal. Pero hoy, todo lo que uno hace de manera autónoma y voluntaria, dicen que está bien. No. Uno no puede decidir por voluntad propia ni quitarse su vida, ni quitarle a alguien la vida. ¿Sí? Entonces, primero hubo un documento que se llamó Testamento Vital, no llegó a nuestros países, pero sé que lo hubo en los países de primer mundo, que están muy secularizados, que ya no tiene sentido la muerte, no creen en un cielo, no creen en un juicio final, pues creen que van a ser tierra de maceta, pues entonces pues sí, ¿no? Piden eutanasias. Entonces había un documento que se llamaba Testamento Vital. El testamento es ese documento notarial que decimos estas sillas para tal, si hay alguna propiedad de esta, ¿sí? Y el testamento vital era un escrito que uno hacía para decir qué quería que le hicieran cuando ya no pudiera hablar o tomar decisiones. ¿Sí? Pero aunque es un documento legal, escribía cosas que no están bien. Yo no puedo dejar dicho que sí quiero que me maten. Que es no matarás. No dice excepto si dejaron un papelito diciendo que sí. No matarás, no matarás. Ofende a Dios. ¿Sí? Hoy ese documento en algunos lugares se llama directrices anticipadas o voluntad anticipada. Y es muy interesante porque cuando uno ve las leyes, lo que modifican es el Código Penal en el delito del homicidio. Pues el Código Penal dice, aquel
que hace un homicidio será castigado con estas y estas penas. ¿Y qué hacen? Ahora dicen, modifican, dicen, no, la eutanasia no tiene que ver nada con el homicidio, pero ¿cuál es el artículo que cambian? El del homicidio. Dicen, excepto si dijo ante un notario, le pusieron 3 sellitos, es en un hospital y dijo que ya no quería. Ahí está bien. Pues claro, que se reconoce en los códigos que la eutanasia es un tipo de homicidio. Y cuando es voluntario, se le llama también suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Que el doctor obedece lo que el paciente pide, pero él no lo hace. Conecta todo para que el propio paciente lo haga. Entonces aquí lo vemos. Le ponen una llavecita, el contenido de la sustancia mortal, y cuando él decida, él solito abre la llavecita y le llega la sustancia mortal, el veneno mortal. Él se hace su propio suicidio. Entonces, el otro artículo que han modificado en los códigos penales es, obviamente, al que se suicida no lo pueden castigar, pues ya no está, pero castigan a toda persona que colabora con el suicidio de alguien. Claro. Es el médico. Es el médico. Entonces tiene culpabilidad. Claro, claro. Culpabilidad ética y a los ojos de Dios. Si nos engañaron, nos pasaron una ley y nos inventan que pues no es culpable, que ya está bien matar, pues esa ley está mal a los ojos de Dios. Y yo que les decía a los de Ecuador, todo mundo dice, está la ley, pero nadie está obligado a hacerla. Entonces dije, la gran oportunidad para todos, aquí no la tienen todavía, pero probablemente no tarde en llegar, es si tenemos claras las cosas, pues aunque haya la ley de algo que ofende a Dios, que va contra el 5º mandamiento de no matarás, pues no la usemos. Ahí está, pero yo no la uso. Porque algo que es legal, pero no es correcto, ofende a Dios. Y como está en los 10 mandamientos, es materia grave que puede ser pecado mortal. Y todos los que colaboran están en pecado mortal. Muy bien, como dice el Señor, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí? Entonces, aunque el doctor no la haga porque no abre la llavecita, pero si él le agarró la pata porque le puso todo listo para, pues claro que colabora con el mal también. Peca también el que le agarró la pata. ¿No? Muy bien, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿la voluntaria o la involuntaria están bien? No, están objetivamente mal. Y ya nada más me falta esta definición y ya con eso terminamos hoy. Entonces, de un lado está matar. ¿Por qué hago? ¿Por qué no hago? De manera voluntaria o involuntaria. Y del otro lado, hay un término que se ha oído menos, puede asustarles, pero es muy fácil explicarlo, que se llama de estas 3 formas: ensañamiento terapéutico, distanasia, obstinación terapéutica. En vez de que lean tanto, vean quiénes están jugando luchitas. La muerte que ya viene por el paciente y el doctor. Y el doctor dice, no te me vas. No, ya están jugando. Entonces es cuando las medidas médicas ya no causan un bien a un paciente. Ya no solamente no lo pueden curar, sino no lo pueden mejorar. Y lo que hacemos solamente está prolongando una agonía. Es decir, no dejamos que el paciente se muera lo que tiene. Es lo contrario.
Juan Pablo II dijo, dejadme regresar a la casa del Padre. No dijo, aviéntenme a la casa del Padre, ni tampoco dijo, manténganme aquí sin regresar a la casa del Padre. Es no dejar que alguien se muera de lo que tiene cuando no hay posibilidades de mejorar. Ejemplo, con eso me quedo, abrimos algunas preguntas y mañana seguimos desenredando el tema, pero ya acabamos con las definiciones. Tuvimos un muchacho que tuvo un accidente de tráfico severo, borrachazo típico, a toda velocidad, acabó abajo de un tráiler, lo sacaron en 20 pedacitos, corrieron al hospital, el papá que tenía un cargo de conciencia porque nunca le había hecho caso, le dijo a los doctores, si mi hijo se muere, yo lo mato. Y enseñó sendas pistolas. Todos los doctores decimos, ay, yo lo entrego vivo en guardia, ahí va la siguiente, ¿no? Y todos así estamos sufriendo. Y entonces, ¿qué le hicieron? Vivió 3 semanas en las cuales le hicieron 20 cirugías. La primera es increíble. ¿Saben de qué? De cara, porque quedó desfigurado, cuando nunca recobró estado de conciencia. En otra le quitaron el riñón, y en otra un pedazo de pulmón, y en otra el páncreas, y en otra. Eso es prolongar y causar una agonía larga, no solamente por el tiempo, sino por todo lo que se hace que no le causó un bien. ¿Queda claro lo que es la distanasia? ¿Sí? Bueno, mañana desenredamos el tema, mañana vamos a hablar, ya que vimos definiciones, qué es lo que sí se vale hacer en un paciente y cómo toma uno de las decisiones para que la brújula no se vaya a matar, ni se vaya a no dejar que alguien se muera de lo que tiene. ¿Sí? Entonces, nos queda tiempo de preguntas, ¿sí? ¿Sí? Me ayuda, Diego, a hacerlo un poquito más. Ya me siente aquí un poquito porque ya, ahora sí ya. Gracias. Hola, sí. Un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Bueno, vamos a abrir estos 15 minutos de preguntas, así que todo el que tenga alguna pregunta levanta su mano. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. Le paso el micrófono para que todos lo puedan escuchar. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta, o de repente hasta dos, que ya me la respondió la segunda pregunta, pero tengo todavía alguna duda. Pero la primera va, en el caso de un feto que está en vientre, según la ciencia, detecta que es un niño vegetal. En ese caso, los padres piden el aborto. ¿Es eutanasia? ¿Es eutanasia? ¿Eutanasia? Sí. ¿Es eso? El aborto es una eutanasia prenatal. Matan a un paciente que está en una fase de la vida que se llama embrionaria hasta las 8 semanas de gestación y en otra fase que se llama la fase fetal, pero es un paciente que ya sabemos que es Miguelito Sánchez Jiménez, ¿no? Sí, pero porque viene enfermo, porque no tiene estado de conciencia, porque a lo mejor siempre va a estar en coma, lo matan prenatalmente. Entonces el aborto es una eutanasia prenatal y está objetivamente contra el 5º mandamiento. Ya, pero tratándose de su estado de salud del niño, que se sabe que va a ser cargar una cruz de por vida, en ese caso, ¿no cree usted que la ley le puede permitir a los padres hacer ese? Ok. trabajo? La primera ley que debe regir a un católico es la ley civil, que se vota por seres imperfectos como nosotros, o las leyes de Dios, que son divinas. Porque además, porque ya estoy cerquita, yo ya estoy fijándome mucho cómo está mi cuenta final. En el juicio final no van a interrogar sobre si cumpliste las leyes civiles que son injustas y que ofenden a Dios.
Van a preguntar sobre los 10 puntos de la tablet. Y en la tablet dice, no matarás excepto si está enfermo. No matarás excepto si va a ser una carga para la sociedad. No matarás. Y al revés, ¿qué dijo nuestro Señor? Dejad que los niños se acerquen a mí. ¡Ay del que pervirtiera un niño! Decía un lugar súper especial a los niños. Y esos son niños no nacidos. Entonces, el que está en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Que es más vulnerable a que abusen y lo maten o le quiten la inocencia, es alguien al que tenemos que cuidar más. Yo un paciente que está inconsciente antes o después de nacer, lo tengo que cuidar todavía más, porque puede haber abuso de parte mía, de parte de otros doctores, de parte de la familia. O sea, alguien que tiene más situación de vulnerabilidad, me corresponde cuidarlo todavía mejor. Ya. ¿Sí? ¿Queda Correcto. claro? Sí, a Si ver. la ley lo permite, hay leyes que permiten cosas que no están bien éticamente y que ofenden a Dios. Correcto. Si una ley me permitiera ir robando y violando, porque lo dice la ley, ya salimos todos a divertirnos. No, está mal. ¿Sí? Entonces, por eso se lucha tanto en todas las asociaciones pro vida contra aquellas modificaciones de ley que están haciendo leyes injustas que eran justas. Ya casi no queda ningún país. Antes todos los países protegían la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí. Y ahora ya creo que quedan 3 o 2 ya nada más que no permiten bajo ninguna situación el aborto. Y vamos ahora hacia allá con la eutanasia. Hasta ahorita su país todavía tiene ninguna excepción al homicidio. Todo el que mata a otro, castigado. ¿Y qué excepción van a hacer? Cuando esté enfermo, cuando no se puede curar, cuando... Ya como hacen las excepciones a lo que está mal. ¿Sí? Sí, correcto. A ver, la segunda pregunta que ella lo había respondido en gran parte, pero yo planteo, si un enfermo está hospitalizado por un buen tiempo, no tiene familia, es solo, y como sabemos nosotros que entra un paciente y para que le hagan alguna intervención, lo primero que le preguntan es, ¿tienes familia? ¿Tienes plata? Y si no hay plata, no lo intervienen. Entonces, al ver que no le pueden hacer ningún tratamiento o ninguna intervención, él pide que la cierren el caño y que fallezca. Porque al final de cuentas, los médicos dicen, ¿quién va a pagar cuando le tenemos más tiempo acá? En ese caso, ¿hay alguien que cubre los gastos de su permanencia de ese enfermo para evitar que tenga una muerte temprana? Bueno, primero, hablar de la muerte es cobardía. Hay que decir claramente, morirse o matar, ¿no? Cuando alguien se muere, pues es un acto del hombre que no es enjuiciable por la ética. Si mi abuelito va caminando y se le tapan las coronarias y cae de cara, pues yo no voy a decir, abuelito, qué mala onda, mira qué feo quedaste ahí. Pues él se murió. Es un acto involuntario donde no se puede enjuiciar en ética. Pero cuando alguien es cadáver a través de que se mata o lo matan, acto humano en el 5º mandamiento. ¿Sí? Entonces, mañana lo vamos a ver, pero no voy a dejar sin contestarle su pregunta rápidamente. Mañana lo vamos a analizar. ¿Sí? Correcto. Gracias. Siempre que un paciente pueda mejorar con un tratamiento, en principio es obligatorio hacerle ese tratamiento. Más a lo imposible nadie está obligado. Por un lado, debe entrar un principio de la ética universal que se llama la solidaridad. A lo mejor algunos de ustedes dan algo al comedor que hay aquí de las monjitas,
del comedor para los niños es, ¿no? Y creo que hay otro padre que puso un comedor para viejitos, ¿sí? Entonces, yo soy solidario, no necesariamente es porque me sobre, es que pienso que podría comprar un peso menos de esto, o un sol menos, o 10 soles menos, nos ajustamos un poquito y damos algo en solidaridad para los que no tienen. Eso tiene un mérito enorme a los ojos de Dios. Entonces, primero, todos deberíamos actuar la solidaridad, ¿sí? Hay que actuar el ingenio, ¿no? Bueno, pues aquí no, porque es un hospital donde si no hay dinero, pero bueno, me voy a ingeniar alguna beneficencia, a lo mejor ahora ya hay muchas maneras de conseguir dinero, incluso a través del internet, ¿no? Ponen uno los casos y la gente empieza a depositar, pero vamos a suponer que no conseguimos ningún centavo. A lo imposible no estoy obligado, ¿no? Por ejemplo, yo voy en una carretera y veo un paciente que si yo lo intubo y lo pongo en un ventilador se salvaría. No tengo ni señal de teléfono. Pues lo abrazo y lo acompaño a morirse. Sé que debería estar obligada a ponerlo en un ventilador, pero no puedo ni llamar por teléfono a que llegue una ambulancia. No estoy obligada. Dios no nos va a obligar a lo imposible. Pero tenemos que hacer todo lo posible y si ya no puedo, pues ya no pude. Y dejamos que el paciente se muera lo que tiene. Eso no implica que lo puedo matar con un hacha, porque pues como no lo puedo curar, pues entonces lo mato. Eso sí no. ¿Queda claro? De todas maneras, mañana vamos a hablar de ese tema. Me adelantó, pero me sirve de prólogo. Bien. Aquí. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su presentación. Acá hubo un caso el año pasado, en febrero, de una persona que hizo una demanda constitucional y el Tribunal Constitucional le autorizó que le retiraran el ventilador ventilador mecánico, porque ella padecía de arteriosis Esclerosis lateral, múltiple, a lo ¿no? mejor. Entonces, todas sus funciones físicas no las podía desarrollar y llevaba 5 años en eso. Inicialmente, en varias ocasiones que había pedido esto al hospital, le negaron porque no está permitida la eutanasia. Pero con esta figura, el Tribunal Constitucional deja ahora una jurisprudencia. Por otro lado, obligó a que un médico le asistiera con una sedación previa. Entonces, me parece que también hay, al médico posiblemente, si no estaba de acuerdo, tenía que hacerlo. O sea, está violando también un derecho del médico para aceptar o no aceptar. Ahí, lo primero, no me queda muy claro si realmente fue un suicidio asistido o realmente la enfermedad que podía controlarse, pero es incurable y no se sabe las causas, realmente llevaba a eso. Gracias. Muy bien. Más claro va a quedar el tema mañana, porque se están metiendo en casos de lo que iba a explicar mañana, pero no lo voy a dejar sin contestar, ¿sí? Generalmente modificar las leyes la hacen por casos. ¿Se acuerdan que yo les dije? En Ecuador pasaron un caso hace un año de una persona con la misma enfermedad, que ahí no pidió retirar el ventilador, pidió que le aplicaran una eutanasia activa, que le pusieran una inyección letal. Ganó el caso y ¿qué cree? Cuando ya le dijeron, sí, sí lo puedes hacer, dijo, ay, no, todavía no estoy lista para hacerlo. Y al poquito tiempo falleció solita. Pero bueno, el daño ya lo había hecho, porque con ese caso al año pasaron la ley. Entonces, hayan o no pasado el caso, que ya no me quedó claro si lo presentó, pero no lo pasaron, pues va sentando base para, tan pronto puedan, de acuerdo a un caso, van a tratar de modificar la ley. La pregunta es eutanasia quitar el ventilador? La respuesta rápida, pero que mañana le explico, si vengan mañana, es si el ventilador causa más bien que mal, es obligatorio. Y pudiendo ponerlo, porque a lo imposible no está obligado, no se hace, es una eutanasia pasiva también, además de las 4 cosas que les dije.
Si un ventilador solamente prolonga una agonía, es desproporcionado, estamos evitando una distanasia y no estamos obligados. Yo sé que le estoy hablando así como metralleta, pero mañana se los voy a explicar despacito, ¿sí? Entonces, los principios generales hay que aplicarlos al caso para saber si estamos obligados o no, ¿sí? Esa era una medida. Entonces, el ventilador es negociable, no por subjetivismo de lo quiere o no lo quiere, sino porque objetivamente le hace un bien o objetivamente ya solo le prolonga una agonía, ya no es necesario poner e incluso se podría retirar. Pero mañana lo explico con toda tranquilidad, ¿sí? Básicamente eso es lo que me acuerdo de la primera parte, el otro es muy similar de medidas que mañana las tocamos. Mañana es justo el tema, mañana vamos a decir en positivo ya con las definiciones qué es lo que sí se vale hacer y lo que no se vale hacer en pacientes como los que estamos hablando. Claramente no se vale ni eutanasiar ni distanasiar, entonces mañana vamos a hacer ejemplos de eso y cómo se resuelve. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. El tiempo nos ha ganado, así que algunas indicaciones Ya para no el día hay de... dos más, ¿no se puede? Si ustedes Había quieren una quedarse... y otra, son dos, a ver quiénes tienen mano elevada. Una, ya no hay la de atrás, entonces queda una. ¿Sí? ¿Con una? ¿Una más? Hacemos una más. Ya. ¿Okay? El señor de la playera celeste. Eso para María. Doctora Pilar, buenas noches. Dentro de la clasificación de la eutanasia, hemos visto la pasiva, activa, voluntaria e involuntaria. En el caso de que un profesional de la salud hace una mala praxis del tratamiento por la curación, consiguiendo la muerte del paciente, ¿en qué clasificación lo podemos catalogar este acto? Bueno, yo creo que propiamente no se llamaría eutanasia, porque no es una acción y una omisión para evitar un sufrimiento, quitar un dolor. No es que esté correcto, ¿no? Y también es matar, pero entraría ya que por una negligencia que es en el terreno de la voluntad, o por una negligencia que es en el terreno del conocimiento, hace una cosa que provoca la muerte del paciente, que lo mata, ¿sí? Éticamente es incorrecto, sí. La responsabilidad del doctor, pues no le compete a la ética juzgarla, a la ley sí. Y se llama una mala práctica médica, no se llama una eutanasia. Y hay malas prácticas médicas, unas matan, y hay malas prácticas médicas que no matan, pero que complican el estado de un paciente. Y pueden dejar algún daño permanente o temporal, y eso se llaman malas prácticas médicas. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. Estamos también conectados con personas que nos están viendo por el Zoom y nos hacen la pregunta siguiente. ¿Por qué en Perú los doctores insisten y les hace creer a las madres gestantes que deben intervenir en el embarazo porque supuestamente el feto tiene algunas anomalías? ¿Por qué no dejan que nazca y vean lo que tiene para que recién pueda ser tratado? Yo creo que básicamente han olvidado su compromiso de médicos. Todos los médicos estudiamos lo que estudiamos, ¿verdad, Diego? Y no dormimos y no seguimos sin dormir a estas edades porque siempre hay que estarse actualizando, ¿sí? Porque queremos todo el bien posible para nuestros pacientes. Salvar su vida, mejorarlos, curarlos si es posible. Eso es nuestra vocación de médicos.
Y un médico no puede discriminar pacientes, no decir, ay, porque este está chiquito, porque está dentro de su mamá, ese sí lo podemos maltratar. Al que ya está afuera y grita, ese no. O porque este es blanquito, este es oscurito, este... No. Todo paciente vale lo mismo. Pues básicamente es porque han obligado su misión de doctores. Los doctores estamos para terminar con enfermedades, pero nunca terminar con los enfermos. Hay enfermedades que no podemos curar. Yo la enfermedad más frecuente que veo como genetista, que es mi especialidad, es ver chiquitos y personas con síndrome de Down, con trisomía 21. Como este chico joven, encantador, que recoge la limosna, ¿no? ¿Cómo se llama? Edu. Edu. Eduardo. Espectacular el Edu, ¿ok? Eduardo, fíjense, ustedes ven a Eduardo todos los días. Uno va a Europa y les pregunta a los jóvenes, ¿han visto algún paciente con síndrome de Down, alguna persona? No, solo en foto o en video. ¿Por qué? Porque a todos les dan cuello. Entonces, no podemos discriminar a nadie, ni por el número de cromosomas que trae, ni por el bracito como viene, que si viene mal formadito, que si el corazón. Todo paciente debemos de tratar de terminar con su enfermedad, pero si no lo podemos curar, no podemos decir, como me recuerda que esto no lo he podido curar, pues entonces termino con el enfermo. Eso lo hacen los verdugos, pero no lo hacen los doctores. Entonces tiene toda razón esta persona que tiene un sentido común muy grande, a lo mejor no tiene tanto estudio como un doctor, pero lo que se necesita para respetar la vida es sentido común y un santo temor a Dios. Es decir, yo no voy a hacer nada que ofenda a Dios. Tiene toda la razón, no podemos nunca matar a un paciente. Y muchos de los niños que vienen muy enfermitos se mueren solitos a lo largo del embarazo o al nacer. No necesitamos matarlos. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias, doctora. Y así terminamos este primer día de esta conferencia titulada Eutanasia. Algunas indicaciones. Mañana tenemos la segunda parte, que sería la distanasia o encarnizamiento terapéutico, y nos va a dar las herramientas para poder discernir cuándo es correcto dejar ir a una persona y cuándo no. Mañana la hora va a ser a las 8:45, tal como el día de hoy. Están ustedes completamente invitados, como el día de hoy. Los que quieren certificado, porque algunos han preguntado, se apuntan atrás. También va a estar una bolsita para que los que quieran dejar su donativo para seguir sensibilizando y promocionando la vida, también lo pueden hacer atrás. Y nada más. Yo agradezco a la doctora Pilar, a la Universidad Católica que nos está ayudando a realizar esta conferencia y a todos ustedes por haberse dado tiempo en esta pequeña conferencia. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias.